Chicos, muy buenos días con todos. Tengan ustedes, bueno, el día de hoy voy a estar reemplazando a su profesor y ya la próxima semana se va a hacer todo con normalidad. A ver, buenos días con todos. Bien, a ver, miren, esta semana nos toca revisar dos temas importantes, ¿no? Culminar lo que es genética parte 2 y hablar sobre el origen de la vida. Entonces son dos temas sencillos en realidad. Vamos a empezar hablando sobre genética parte 2, que corresponde a genética del sexo. Pero entonces, si vamos a hablar sobre genética del sexo, tenemos que definir qué es el sexo. Para la biología, sobre todo para esta parte específica de genética, vamos a entender al sexo como un rasgo. Ustedes la semana pasada hablaban, por ejemplo, del rasgo color de ojos, ¿no? Del rasgo estatura, rasgo tamaño, qué sé yo, diferentes rasgos. Bueno, el sexo también en esta clase va a ser considerado como un rasgo y va a estar determinando o bien la formación de testículos o bien la formación de ovarios. Entonces tenemos en el reino animal dos sexos. El sexo masculino se desarrollan testículos y el sexo femenino se desarrollan ovarios. Ahora, este rasgo sexo, para que se determine, puede estar influenciado por diferentes factores. Por ejemplo, la temperatura puede determinar el sexo, claro, ¿no? Puede influenciar, por ejemplo, en el caso de reptiles, la temperatura va a influenciar que se desarrolle una hembra o se desarrolle un macho. ¿Pueden haber otros factores que contribuyan a la determinación del sexo? Sí, pero en este caso específico, en esta clase de genética, vamos a hablar sobre un factor que son los cromosomas. Los cromosomas determinan el sexo. Por eso acá hablamos de la determinación cromosómica del sexo. Y es muy sencillo, ¿no? En el reino animal vamos a encontrar estos tres sistemas. El sistema XY, el sistema X0 y el sistema ZW. Generalmente, todos los mamíferos, o la gran mayoría, van a presentar el sistema XY, que es el usual, el que más conocemos, ¿no? Que nos dice que una mujer va a desarrollar justamente ovarios cuando exista la presencia de dos cromosomas de tipo X. Y un varón va a desarrollar testículos cuando existe la presencia de un cromosoma de tipo X junto con otro cromosoma, pero de tipo Y. Entonces, vamos a decir que la hembra, en este caso la mujer, va a poder desarrollar gametos iguales, ¿no? Porque mira, todos los gametos que ella forme van a tener presente al cromosoma X. Entonces, ella es una homogamética. En cambio, el varón va a formar gametos diferentes. Un gameto, por ejemplo, donde esté el cromosoma X, pero habrán otros gametos donde esté presente el cromosoma Y. Por eso al varón le vamos a decir heterogamético. Ahora, ese es el sistema XY que aplica generalmente a los mamíferos, pero ojo que ese sistema también lo pueden presentar algunos insectos, ¿no? Y uno del que vamos a hablar bastante es la Drosophila melanogaster. Esta mosquita es un insecto, sin embargo, ella presenta y sigue el sistema XY. Pero la gran mayoría de insectos, por ejemplo, van a presentar el sistema X0. Ustedes ahí están viendo un saltamonte o de repente una mariposa. Ellos pueden presentar el sistema X0. Aquí también vamos a decir que la hembra va a ser homogamética. ¿Por qué? Porque la hembra también se determina por la presencia de dos cromosomas de tipo X. En cambio, el macho se va a desarrollar como tal cuando exista solamente un cromosoma de tipo X, ¿no? Unido a ningún otro cromosoma. Por eso decimos X0 en el caso del macho. Y el sistema ZW difiere un poco con los dos casos anteriores, porque tanto en el sistema XY como en el sistema X0, nosotros estamos observando que la hembra o la mujer siempre va a ser homogamética, siempre está formando gametos iguales. En cambio, el sistema ZW va a determinar una hembra con la presencia de dos cromosomas diferentes. Y en este caso son dos cromosomas distintos a los del XY, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el cromosoma Z y sobre el cromosoma W.
Entonces, en este caso, la hembra se determina cuando existen esos dos tipos de cromosoma Z y cromosoma W. Por lo tanto, ella puede formar gametos en uno donde esté el cromosoma Z y otros gametos donde esté el cromosoma W. Por eso ella, en este caso, es heterogamética. Y el macho, todo lo contrario, ¿no? El macho se desarrolla por la presencia de dos cromosomas iguales, que en este caso son de tipo Z. Entonces el macho es homogamético porque todos los gametos que él vaya a formar van a ser iguales. Todos van a tener el cromosoma de tipo Z. Entonces, cuando hablamos de terminación cromosómica del sexo, estamos diciendo que va a influenciar el desarrollo de ovarios o el desarrollo de testículos la presencia de cromosomas. Ahora, ¿cómo nace este conocimiento de genética del sexo? Para empezar, tenemos a Thomas Morgan, ¿no? Morgan era un científico que estaba estudiando, haciendo diferentes cruces con el caso de Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es un modelo biológico muy recurrente y muy utilizado en genética, por diferentes razones. Por ejemplo, razones económicas, es de bajo costo el cultivo, la crianza de este tipo de mosquitas. Es rápido. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos analizar o seguir un gen, rastrear un gen en diferentes generaciones, ¿no? Tú no necesitas pues esperar años, porque tú, por ejemplo, en 12 días puedes tener una F1, en 24 días tendrías otra F2, y así, ¿no? Cada 12 días estas mosquitas van generando una generación distinta. Entonces, con ellas es fácil analizar cómo se está heredando un gen, un alelo en diferentes generaciones. Y no te va a tomar tanto tiempo a comparación que tú hicieras lo mismo, pero pues, criando ratones o criando monos. Además, el genoma de esta mosquita está completamente mapeado. Entonces, se sabe todos los genes que ella tiene. Y cuando se ha hecho esa investigación, se ha encontrado que muchos de los genes que ella presenta son genes homólogos al del ser humano. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar el cáncer, ¿no? El cáncer en un ser humano. Pero como hay un gen que determina ese cáncer, he encontrado también de repente que en la mosca existe ese mismo gen. No es idéntico, pero es muy parecido, es homólogo. Entonces yo ya no tengo que estudiar específicamente en seres humanos, sino que voy a utilizar a esta mosquita. Entonces, por todas las razones que he mencionado y más, esta mosca es el modelo biológico por excelencia en genética. Ahora, la mosca con la que solemos trabajar es la famosa mosca silvestre, ¿no? La de tipo salvaje, la que es recurrente, la que tiene estos caracteres como los ojos rojos, alas normales, patas normales, etc. Es la mosca normal, en resumen. Sin embargo, en la naturaleza y de manera espontánea pueden aparecer mutaciones a nivel del ojo. Entonces pueden haber colores diferentes, ¿no? Colores blancos o un rojo de repente que no es es más encendido, o un color rojo que más bien parece naranja, ¿no? Entonces pueden haber mutaciones que hagan virar, cambiar el color de ojo. O mutaciones que más bien hagan cambiar la forma de las alas, ¿no? Hay ápteras porque tienen las alas muy reducidas y no pueden volar, u otras que tienen sus alitas cortas, ¿no? Como si las hubieran mochado, u otras como las que estás viendo en la imagen son de alas rizadas, o puede también haber mutaciones que hagan cambiar el color del cuerpo, por ejemplo, un color ébano que es más oscuro o un color amarillo. Entonces, todas las demás vendrían a ser las mutantes, ¿no? Las famosas mutantes. Entonces, a veces en el problema no te van a decir que es de tipo salvaje, sino te pueden decir una mosca silvestre y una mosca mutante, ¿no? Para el color de ojos. Bien. Bueno, entonces Morgan justamente estaba trabajando con esta mosquita, estaba haciendo experimentos. Y para la época que él trabaja con la mosca, lo único que se conocía o de lo único que se tenía referencia era lo que nos habían enseñado Mendel. ¿Y qué nos había enseñado Mendel? Nos había enseñado dominancia completa, es decir, alelos dominantes sobre alelos recesivos, que cuando está el alelo dominante siempre se expresa. Y para que el alelo recesivo se exprese, tiene que estar acompañado de otro alelo recesivo. Eso era lo que nos había enseñado Morgan. Perdón, eso era lo que nos había enseñado Mendel. Entonces,
Eso era lo que conocía Morgan, básicamente ese era su conocimiento para el momento, para la época en la que él estaba. Entonces vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a tratar de pensar como lo hizo en su momento Thomas Morgan con los conocimientos que tenía para la época. A ver, voy a borrar esto de acá. Y luego vamos a ver cómo era esto correctamente. Bien. Ya listo. Entonces, vamos a pensar como si fueras un científico de aquella época y estás analizando el rasgo color de ojos de la mosca. Y tú estás observando que el color de ojos más común, predominante, es el color de ojos rojos. Entonces asumes que ese color de ojos está determinado por un alelo dominante, que lo vamos a representar con una letra mayúscula, ¿no? Una R mayúscula. Entonces acá colocamos nuestra R mayúscula. Determina el color de ojos rojos. Y más bien el color de ojos que no es común, que ha aparecido así súbitamente, es un color de ojos blancos. Entonces asumes que eso está determinado por un alelo recesivo, R minúscula. Entonces Morgan comienza a hacer el experimento y dice, a ver, voy a unir, voy a cruzar hembras, ahí está, líneas puras de ojos rojos. Ok, si es línea pura, tendrá pues dos alelos iguales, que en este caso son los alelos dominantes. Y la voy a unir con un machito que es de ojos blancos. Si es de ojos blancos, para que ese color de ojos se exprese, tenían que estar los dos alelos recesivos ahí. Bueno, haces la unión, entonces, ok, normal, R mayúscula con R minúscula por un lado, por aquí también, R mayúscula con R minúscula, por aquí también, no, R mayúscula con R minúscula, por aquí también, R mayúscula con R minúscula. Ya, entonces, cuando Morgan hacía este cruce de hembras de ojos rojos con macho de ojos blancos, todos los individuos, absolutamente todos los individuos de la F1 salían así, con ojos rojos, tanto las hembras como los machos, ambos salían de ojos rojos. Y entonces él dijo, ok, está bien, son los resultados esperados. ¿Cuándo era el problema? Cuando él hacía el cruce inverso. Entonces decía, ahora yo no voy a utilizar una hembra de ojos rojos, sino voy a utilizar una hembra de ojos blancos. Bueno, como es de ojos blancos, entonces su fenotipo está dado por dos alelos recesivos, ¿no? Vamos a suponer así. Y lo voy a unir con un macho de ojos rojos. Como es de ojos rojos, bueno, su fenotipo está dado por dos alelos dominantes, ¿no? Porque es línea pura, vamos a asumir que es línea pura. Bueno, él hacía el cruce normal, R mayúscula, R minúscula, aquí también, ¿no? R mayúscula, R minúscula. Aquí también R mayúscula, R minúscula. Y por aquí también R mayúscula con R minúscula. Ya está. Entonces, cuando él hacía el cruce inverso, pues para él iba a ser lo mismo, ¿no? Tenía que tener los mismos resultados. Es decir, todos los individuos de la F1 igual tenían que expresar el color de ojos rojos. Pero eso no era lo que sucedía. ¿Qué era lo que sucedía? Sucedía que solamente los machos eran los que tenían ojos blancos, mira, y que solamente las hembras eran las que tenían el color de ojos rojos. Entonces Morgan dijo, de repente se ha contaminado, ¿no? Voy a hacer el experimento una y otra vez. Entonces hacía una y otra vez el experimento, pero siempre le resultaba lo mismo. Siempre de este cruce salían hembras de ojos rojos y siempre los machos eran de ojos blancos. Entonces él dijo, ¿qué pasa? De repente este rasgo, el color de ojos, está relacionado con el sexo del individuo, ¿no? Está ligado al sexo del individuo. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo este cruce, siempre observo que las hembras son de ojos rojos y siempre los machos de ojos blancos. Entonces, para poder tener resultados acorde a lo que estoy observando, voy a denotar diferente a lo que me ha enseñado Mendel. Mendel me había enseñado esto, alelo dominante y alelo recesivo. Pero ahora voy a pensar mejor, dijo Morgan, y como estoy dándome cuenta que el rasgo color de ojos está ligado al sexo, pues lo voy a unir al cromosoma que está presente en ambos sexos. ¿Cuál es el cromosoma presente en ambos sexos? El cromosoma de tipo X.
Entonces, el alelo dominante voy a unirlo pues al cromosoma X y así también el alelo recesivo al cromosoma X. Entonces, digamos, X con R mayúscula determinará el color de ojos rojos y X con R minúscula determinará el color de ojos blancos. Vamos a ver si salían los resultados correctamente, ¿no? En este caso tenía la hembra de ojos rojos, entonces por ser hembra estaba dado por 2 cromosomas X su genotipo. Pero por tener ojos rojos línea pura, en esos 2 cromosomas X estaban los alelos dominantes. Y lo uníamos con un macho que era de ojos blancos. El macho, por ser macho, es XY. En su único cromosoma X, para que expresara el color de ojos blancos, tenía que estar el alelo recesivo, ¿no? El XR minúsculo. Entonces tenemos por acá. Y cuando hacemos lo cruce, mira, XR mayúscula con XR minúscula, XR mayúscula con XR minúscula, por acá, ¿no? XR mayúscula con Y, aquí XR mayúscula con Y. Entonces, ¿qué observas? Profesor, aquí, por ejemplo, las hembras son heterocigotas, pero tienen el alelo dominante, por lo tanto, son hembras de ojos rojos. Y por acá tenemos machos que tienen el alelo dominante. Obviamente van a ser machos de ojos rojos. O sea que tanto hembras como machos son de ojos rojos, ¿no? Y efectivamente eso era lo que él observaba. Hasta ahí todo bien. ¿Cuándo había sido el problema? Cuando había hecho el cruce inverso. Vamos a hacerlo ahora. Ahora usamos una hembra de ojos blancos. Por ser hembra de ojos blancos, tenemos ahí a los 2 cromosomas X, es hembra, de ojos blancos, alelos recesivos en ambos cromosomas. Y lo unimos con un macho de ojos rojos. Como es macho, XY, y en su único cromosoma X, el alelo dominante. Hacemos los cruces, mira, por acá XR mayúscula con XR minúscula, aquí también XR mayúscula con XR minúscula, por aquí XR minúscula con y aquí también XR minúscula con Y. Entonces, ¿cómo son las hembras? Mira, las hembras siempre van a ser de ojos rojos. Son heterocigotas de ojos rojos. Y eso era lo que él había observado, ¿no? Hembras de ojos rojos. Y mira cómo son los machos, tienen el alelo recesivo, por lo tanto son machos de ojos blancos. Y efectivamente, ¿no? Lo que él observaba en la F1 cuando hacía el cruce inverso eran machos de ojos blancos. Entonces, es así como nace la famosa genética del sexo. Estamos viendo cómo un rasgo depende o está ligado al sexo del individuo. La herencia de ese rasgo depende del sexo del individuo, ¿no? Es ahí como hablamos de genética o herencia ligada al sexo. Ok, así es como Morgan pues encuentra o inicia este campo de la genética del sexo. Otro punto que también tienes que saber son los términos que vamos a ir utilizando, ¿no? Y eso va a ser bastante repetitivo. Por ejemplo, cuando estamos observando, vemos que la hembra, por tener 2 cromosomas de tipo X, puede presentar 3 genotipos posibles, ¿no? Puede ser que en sus 2 cromosomas X estén los 2 alelos dominantes, esa es una posibilidad. Puede haber otra posibilidad donde estén los 2 cromosomas, los 2 alelos recesivos en ambos cromosomas X. U otra posibilidad es que en un cromosoma X esté el alelo dominante y en otro cromosoma X el alelo recesivo, ¿no? Entonces ella puede tener esos 3 posibles genotipos. En cambio, el macho únicamente 2 opciones, porque solamente tiene un cromosoma X. Entonces, en su único cromosoma X, o bien está el alelo dominante, o bien está el alelo recesivo. ¿Qué determina la presencia de los alelos dominantes? Ojos rojos, ¿no? Cuando el alelo dominante está aquí, se expresa los ojos rojos. Ahora, si está acompañado por el alelo recesivo, quiere decir que el individuo va a tener ojos rojos, sí, es heterocigoto, pero es portador. Y si están los dos alelos recesivos en ambos cromosomas X, pues determinará color de ojos blancos. ¿Cómo vamos a referirnos a este genotipo? Bueno, vamos a decir que la hembra en este caso podría tener un genotipo homocigoto dominante o un genotipo heterocigoto o portador también, ¿no? Podemos decir. Y en este caso podríamos decir que la hembra es una homocigota, pero recesiva. En el caso del macho, como observas, no hay presencia de 2 alelos, ¿no? Simplemente está un alelo. Cuando se presenta un solo alelo, entonces vamos a referirnos al macho como hemicigoto, ¿no? Sí, hemicigoto.
Entonces, si tiene al alelo dominante, le diremos hemicigoto dominante. Y si tiene al alelo recesivo, hemicigoto recesivo. Entonces, continuamente vamos a estar utilizando estos términos, ¿no? Hemicigoto, homocigoto dominante, recesivo, etc. Bien, volvemos a la diapositiva. Y así entonces es como Morgan finalmente inicia el campo de la genética del sexo. Ustedes ahora, en esta siguiente diapositiva, observan unos diagramas que les vamos a llamar pedigrís, ¿no? ¿Para qué son esos cuadritos, esos circulitos? Es básicamente para seguir, rastrear cómo se va heredando un determinado alelo, un determinado gen, ¿no? Que yo quiera estudiar. En este caso se está hablando sobre el rasgo color de ojos. Entonces estamos viendo cómo se están heredando los alelos que van a determinar el color de ojos. Siempre, como observas, la hembra va a estar representada por un círculo y el macho va a estar representado por un cuadrado, ¿no? Y esos experimentos que yo te he explicado hace un momento es básicamente lo que estás viendo acá, tanto el primero como el segundo experimento. Solamente que acá, mira, se llega hasta la F2, ¿no? Hasta la F2. Bien, ahora, ¿qué son cromosomas sexuales? Cuando hablamos de cromosomas sexuales, también tenemos que referirnos a los cromosomas autosómicos, ¿no? Para poder ubicarnos un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos un cariotipo, ¿no? El cariotipo es básicamente este ordenamiento que se hace de los cromosomas. Si estamos hablando de la especie humana, sabemos que existen 46 cromosomas en total. Pero de esos 46 cromosomas se van a ir agrupando, ¿no? En parejitas, en pares. En total tenemos 23 pares de cromosomas. Desde el par 1 hasta el par 22 vamos a denominar a esos cromosomas como autosómicos. Y el último par es justamente el par de cromosomas sexuales. Ya, una disculpa. Ahora, esos cromosomas sexuales pueden ser denominados como gonosomas, como alosomas, son otros términos que se pueden usar, ¿no? Pero en general les llamamos cromosomas sexuales. ¿Cuál es la diferencia? Lo que te está indicando ya el nombre, ¿no? Cromosoma sexual quiere decir que existen genes ahí que van a determinar el sexo del individuo. Por ejemplo, si hablamos del cromosoma Y, hay un gen muy conocido, que es el gen SRY, y justamente participa en la diferenciación de testículos. Entonces, cuando hablas de cromosomas sexuales, entiendes que los genes presentes en ese tipo de cromosomas están determinando el sexo. En cambio, los cromosomas autosómicos, habrán genes también, pero que determinan otros rasgos. De repente, el tamaño del pelo, la estatura, ¿no? Otros rasgos distintos. Entonces, esos genes también serán denominados como genes autosómicos. Ok, entendemos que hay cromosomas sexuales y hay cromosomas autosómicos. En este caso, de los cromosomas sexuales en la especie humana, encontramos a los dos clásicos, ¿no? Muy conocidos, el cromosoma de tipo X, que como observas es de mayor tamaño, y el cromosoma de tipo Y, que es más pequeño, ¿no? Más chiquito. Ahora, si nosotros analizamos la estructura, vamos a encontrar regiones que son bastante similares y por eso les llamamos región homóloga, pero también, obviamente, estructuralmente son distintos, ¿no? Uno es más grande, el otro es más pequeño. Entonces, esa región diferente, variante entre ambos, obviamente se llamará región diferencial. ¿Y por qué es importante tener claro que existe región diferencial y región homóloga? Porque mira, digamos, podemos encontrar a nivel de la región diferencial del cromosoma X genes, ¿no? Acá de repente hay un gen. Check. Ahí. Ya, entonces acá dibujo eso. Ahí está. Mira, ahí tenemos un gen en la región diferencial del X. A este gen le vas a llamar gen ginándrico. Pero también tú puedes tener aquí un gen, ¿no? En la región diferencial del cromosoma Y. ¿Y cómo le vas a llamar ese gen? Gen holándrico. Ah, profesor, entonces los genes ginándricos determinan el sexo de la mujer y los genes holándricos el del varón. Claro, están influenciando, están determinando el sexo.
Pero también en esa región diferencial del X pueden haber otros genes que no necesariamente están determinando el sexo, sino que más bien pueden estar determinando una enfermedad, ¿no? Lo mismo aquí, en la región diferencial del Y, pueden haber genes que no necesariamente determinan el sexo, sino que más bien van a determinar alguna enfermedad. Entonces, vamos a tener genes ginándricos que pueden determinar enfermedades, así como genes colándricos que también pueden determinar enfermedades. ¿En la región homóloga hay genes? Sí. También vamos a encontrar genes en las regiones homólogas, ¿no? Como el nombre lo dice, son regiones parecidas, ¿no? Entonces, mira, aquí se formará un gen. Ay, qué feo. Vamos a ponerlo así chiquito. Ya hay un gen. Aquí también podemos tener la presencia de otro gen. Listo. ¿Ves? Entonces, en esas regiones homólogas hay genes que les vamos a llamar pseudoautosómicos. ¿Por qué pseudoautosómicos? Porque para la transferencia, la herencia de esos genes, se siguen estos patrones mendelianos, ¿no? Pero en realidad no son genes autosómicos, ¿no? Son falsos, por eso les decimos pseudoautosómicos. Nosotros vamos a centrarnos en esta clase sobre los genes ginándricos y holándricos, porque ese tipo de genes están determinando también diferentes tipos de herencia. Y la primera herencia que vamos a estudiar, ya es muy conocida, es la herencia ligada al sexo. ¿Por qué se le dice ligada al sexo? Porque en este tipo de herencia participa principalmente el cromosoma de tipo X. Y ya sabes que el X está tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Entonces, aquí la herencia de los genes está ligada tanto al sexo masculino como femenino. De manera específica, este tipo de herencia está determinado por genes ginándricos, genes que están en la región diferencial del cromosoma X. Y justamente suelen ser genes recesivos, como estás viendo aquí, ¿no? Digamos, lo vamos a representar con un H minúsculo. La hemofilia es justamente un caso, ¿no? Es una enfermedad determinada por un alelo recesivo, por un gen recesivo que está en la región diferencial del cromosoma X. Y lógicamente que el alelo dominante determinará que el individuo sea normal. Entendemos por hemofilia estos casos donde las personas son incapaces de formar coágulos porque justamente carecen de factores de coagulación. Y nosotros vamos a tener, para fines del examen, ¿no? Estos tres, ay, ¿qué pasó? Vamos a tener estas posibilidades, opciones, ya. Por ejemplo, ya sabes, la hembra, en este caso la mujer, ¿no? Estamos hablando de un ser humano, puede tener esos tres posibles fenotipos, los dos alelos dominantes, los dos alelos recesivos o alelos diferentes. Ya sabes, si tiene el alelo dominante, determina que el individuo sea normal, de coagulación normal. Si tiene los dos alelos recesivos, ahí recién se va a expresar la hemofilia. La mujer será una hemofílica. Y si tiene alelo dominante y alelo recesivo, va a expresar la hemofilia. No, profesora, va a ser sana porque está ahí el alelo dominante. Sin embargo, va a aportar la enfermedad porque tiene presencia del alelo recesivo. Entonces, la mujer será de coagulación normal, pero portadora. Y en el caso del varón, solamente existen dos opciones. O bien lleva el alelo dominante, A, será de coagulación normal, o bien lleva el alelo recesivo, que determinará que el individuo sea hemofílico. La hemofilia no es el único tipo de herencia ligada al sexo. También tenemos el caso del daltonismo, que sería esa incapacidad para distinguir colores, sobre todo el color rojo y el color verde, pero en general hay una incapacidad para distinguir colores. De igual manera, ¿no? Es muy parecido al caso anterior porque esta enfermedad también está dada por un alelo recesivo. En este caso lo representamos como una D minúscula. Y el fenotipo normal estará dado por el alelo dominante. Entonces, de igual manera, la mujer puede presentar tres posibilidades, tres opciones. Tener los dos alelos dominantes, que determina que sea de visión normal. Tener dos alelos recesivos, que determinaría ahí recién que expresen daltonismo. O tener alelo dominante y recesivo.
El alelo dominante se expresa ese gen, es decir, visión normal. Pero por tener el alelo recesivo, decimos que es de visión normal portador. Y el varón, ya sabes, únicamente dos opciones. O bien el alelo dominante que determina visión normal, o bien lleva el alelo recesivo que determinará que sea de visión daltónica, ese varón. Hay otros casos, sí, como por ejemplo la ceguera nocturna, ¿no? Pero principalmente en el examen suelen tomar casos o bien de hemofilia o de daltonismo. Entonces, hasta ahí hemos visto un tipo de herencia que se liga al sexo, a ambos casos, tanto sexo masculino como sexo femenino. Ahora hablamos de otro tipo de herencia que se restringe a un solo sexo, y es el sexo masculino. Entonces, acá hablamos de una herencia blanda. Vamos a tener, te decía, genes que están en la región diferencial del Y. Y tú sabes que el cromosoma Y únicamente está en un varón. Por lo tanto, nunca la mujer se va a ver afectada. Este es el caso de la hipertricosis, ¿no? Que está dado por un gen holándrico, ¿ya? Entonces la mujer nunca va a presentar hipertricosis porque ella no tiene cromosoma Y. Como puedes ver, van a existir solamente dos opciones, ¿no? Que bien el varón pueda tener o portar el alelo dominante o bien que el varón pueda portar el alelo recesivo. Entonces, sería tipo algo así, ¿no? Bien, digamos, en el único cromosoma Y está el alelo dominante, el individuo va a ser normal, o bien en su único cromosoma Y va a estar el alelo recesivo y diremos que el individuo va a tener hipertricosis, ¿no? Entonces, solamente esas dos opciones puede presentar el varón. Aquí puedo decir que es un hemicigoto dominante y aquí puedo decir que es un hemicigoto recesivo. Volvemos. Y tenemos este otro caso, que es la herencia influenciada por el sexo. En este caso, va a estar dado por genes autosómicos, ¿no? ¿Te acuerdas que habían cromosomas autosómicos? Bueno, los genes que están ahí se llaman genes autosómicos. Y este tipo de herencia influenciada por el sexo justamente está dado por ese tipo de genes, genes autosómicos. Es decir, genes que no van a participar en la determinación del sexo, pero que sin embargo el sexo va a influenciar sobre ellos, sobre la expresión de esos genes. Y un caso muy típico es el caso de la calvicie. La calvicie, acá hay que hacer una pequeña corrección también. Entonces, aquí vamos a tener el caso de la calvicie. Y tú puedes tener estas dos opciones. El alelo dominante o puedes tener aquí al alelo recesivo. Entonces, cuando está el alelo dominante, vamos a decir que el individuo va a tener calvicie, ¿no? Va a ser calvo. Entonces, y cuando tiene el alelo recesivo, ¿no? C minúscula, más bien vamos a decir que el individuo es normal, de cabellera normal. Entonces, acá se ha pasado un poquito. Vamos a borrar. Y acá vamos a escribir lo correcto, que sería. Listo. Así sería. Entonces, mira. Están los dos alelos dominantes, obviamente se va a expresar ese rasgo, ¿no? Es decir, la calvicie. ¿Ya? Entonces, tanto hombres y mujeres van a tener calvicie. Si tenemos dos alelos recesivos, quiere decir que tanto hombres como mujeres van a expresar el fenotipo normal, no van a tener calvicie. ¿Cuándo viene la cuestión? Cuando tienes dos alelos diferentes, ¿no? Es decir, alelo dominante con alelo recesivo. Según lo que te ha enseñado Mendel, tú dirías, profesora, si yo tengo un alelo dominante sobre uno recesivo, pues el dominante se expresa. Es decir, profesora, la calvicie se va a expresar. Y sí, eso pasa, pero únicamente en el caso de los varones. Solamente en ellos va a pasar esa situación. Pero en el caso de las mujeres, mira, no. Las mujeres pueden tener así un genotipo heterocigoto. Y tú dirías, bueno, tienen el alelo dominante, entonces ellas también deben ser calvas, pero no, ellas van a tener cabellera normal. ¿Y por qué? Porque aquí está influenciando el sexo. Tú sabes que tanto un varón como una mujer van a tener secreción de testosterona.
¿sí? Ahora, la testosterona abunda en gran cantidad, obviamente, en el caso de un varón. ¿La mujer puede producir testosterona? Sí, pero en menor cantidad. No es lo suficiente, no hay, digamos, esa cantidad suficiente. Entonces, si tú tienes acá un único alelo dominante más una gran cantidad de testosterona, obviamente ese alelo se expresa, entonces se expresa la calvicie. En los hombres y varones, por tanto, se expresa la calvicie. Pero si tú tienes un único alelo dominante, ¿no? Y no hay suficiente cantidad de testosterona, entonces ese único alelo, aunque esté ahí, no se va a expresar. Y por lo tanto la calvicie no se expresa. Consecuencia, las mujeres van a ser de cabellera normal. Entonces, tengamos cómo se da esta denotación para el genotipo y qué es lo que está determinando cada uno de esos genotipos, ¿no? Tanto en un varón como una mujer. Ahora, por ahí alguna vez me habrán dicho, pero profesora, ¿por qué acá utiliza solamente letras y ya no está utilizando, por ejemplo, X, C mayúscula o X, C minúscula? Porque esta es una herencia dada por genes autosómicos, ¿no? Genes que no están en los cromosomas sexuales. Cuando hemos estado utilizando esta denotación de X, de mayúscula o X, H mayúscula, etcétera, eh, estaban dados por genes que estaban en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de herencia restricta al sexo, decíamos que está dando por genes holándricos. Y la herencia ligada al sexo está dada por genes ginándricos, ¿no? Genes que están en los cromosomas sexuales. En cambio, acá, herencia influenciada por el sexo está dada por genes autosómicos, pero cuya expresión sí va a estar influenciada por el sexo del individuo, como es el caso de la calvicie. Ya, a ver, ahora tenemos esta otra situación. Las mutaciones, entendemos por las mutaciones a un cambio, ¿no? Una mutación es eso, es un cambio. Pero existen dos tipos de cambios, ¿no? Cambios que pueden ser muy pequeños, muy puntuales, ¿no? Aquí observamos eso. Ahí, aquí observamos eso. Por ejemplo, acá en vez de haber una timina, se ha cambiado por una guanina, ¿no? Entonces, un cambio pequeño, solamente ha afectado una base o unas pocas bases, ¿ya? Esas son mutaciones génicas, mutaciones puntuales también les dicen, ¿no? En cambio, las mutaciones cromosómicas ya no afecta unas cuantas bases, ¿no? Sino se afecta todo un segmento grande del cromosoma. De repente todo el brazo P, todo el brazo Q, es una región más extensa. Y por lo tanto, eh, puede generar esto, o mejor dicho, esas mutaciones cromosómicas pueden ser por deleciones, pueden ser por translocaciones, ¿no? Por inversión, es decir, cambia el orden cromosómicas, incluye el cambio en el número de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, ahí estás observando que ha aumentado un cromosoma en el par 21. Cambió, eso también sería considerado como una mutación cromosómica, una variación en el número normal de cromosomas de una especie. Oh, un segundo, ya listo. Y ya que estamos hablando entonces de mutaciones cromosómicas, tenemos que analizar estos casos, ¿no? Cuando se da una mala disyunción durante la meiosis 1 y la meiosis 2, pueden existir casos donde aumentan cromosomas o más bien disminuyen cromosomas a lo normal. Y dos casos muy conocidos es el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Turner va a afectar al par sexual y únicamente a las mujeres. O sea, síndrome de Turner únicamente se presenta en mujeres. ¿Qué pasó? De repente una mala disyunción hizo que una célula falte un cromosoma. Y entonces si antes teníamos 46, que es lo normal, al faltar uno, pues van a existir solamente 45. Entonces una mujer con síndrome de Turner solo tiene 45 cromosomas.
Y cuando nosotros representamos el último par, el par sexual, solamente dibujamos un cromosoma X, ¿no? Porque se entiende que no existe otro. Ahora, físicamente, la mujer puede presentar todos los rasgos que te mencionan, ¿no? Esa estatura pequeña, el cuerpo ensanchado a nivel del tórax, de las palmas de la mano, ¿no? El cuello también es bastante corto. O problemas muy comunes que vendrían a ser a nivel del corazón, de los pulmones o los ovarios, porque esos ovarios pueden estar atrofiados en su totalidad. Y si eso pasa, entonces existirá una ausencia total del ciclo menstrual. Pero puede también suceder que no haya ausencia, sino que más bien solo la atrofia haya dañado cierta parte de los ovarios, pero igual puede haber menstruación, claro, puede darse también, pero esa menstruación va a ser mínima, ¿no? Entonces va a haber una muy poca menstruación. En términos generales, siempre hay una ausencia total. Luego tenemos el caso del síndrome de Klinefelter, que únicamente afecta a los varones. Y en este caso, la mala disyunción durante la meiosis ha hecho que aumente un cromosoma más. Entonces, si lo normal era 46, un hombre con síndrome de Klinefelter solo tiene 47 cromosomas. Dos cromosomas de tipo X y un cromosoma de tipo Y. Físicamente, el varón va a ser alto, va a tener formas muy parecidas a las de una mujer en cuanto a sus caderas. Mira, hay un ensanchamiento, hay una ginecomastía, quiere decir ese aumento de las mamas, un crecimiento del pelo, ¿no? A nivel de los genitales, muy parecido y siguiendo el patrón de una mujer. ¿Cómo es el patrón de una mujer? Justamente el pelo pubiano crece en esta forma triangular, ¿no? Y en el varón que tiene síndrome de Klinefelter también va a existir ese tipo de crecimiento. Ahora, ¿existen más casos de síndrome? Sí, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos donde no necesariamente se afecta el número de cromosomas. De repente puedes encontrar los 46 cromosomas normales, pero de repente parte de un brazo P o un brazo Q se daña, se ve afectado y eso también puede generar un síndrome, ¿no? Ese es el caso maullido del gato o el síndrome de Down. Entonces, o el síndrome de la superhembra, supermacho, en fin, hay varios tipos de síndrome, ¿no? Pero en esta clase se está queriendo hacer énfasis sobre todo a Turner y Klinefelter. Y finalmente, asesoramiento genético. Como estás observando, el asesoramiento genético es una serie de etapas, ¿no? Que van a iniciar con la prueba, con el test genético. Entonces, para esto tú puedes tomar generalmente muestras de sangre o otro tipo de muestras, pelos, secreciones, ¿no? Por ejemplo, moco, qué sé yo, eso va a variar dependiendo de qué tipo de pruebas esté haciendo. Pero ¿cuál es la idea? Que tú una vez que hayas extraído esas muestras, analices el ADN, ¿no? Generalmente se hace eso, analizar el ADN. En otros casos, de repente, más bien se elaboran cariotipos, ¿no? Se hace ese ordenamiento que has visto al inicio, que te mostraba, ¿no? Un cariotipo de un varón y de una mujer. Y también haciendo ese ordenamiento, uno puede ver si faltan cromosomas, si se parecen, si ha habido alguna delección en alguno de ellos, en fin, se hace todo un análisis de lo que hayas obtenido. Y finalmente, con ese análisis, tú puedes llegar a un diagnóstico. Entonces tú puedes decir, no sé, de repente el hijo que está esperando esta señora va a tener síndrome de Down, ¿no? Entonces tú comentas a la persona cuáles son todas las posibilidades, ¿no? Las opciones para curar de repente algún síndrome o no necesariamente curar, sino más bien hacer sobrellevadera esa condición. Entonces, el asesoramiento genético incluye todo eso, ¿no? Hacer comprender al individuo, así como a la familia, sobre todo, que está padeciendo alguna enfermedad genética. Y luego hay dos términos que también debemos manejar, y es el caso de transferencia genética y organismos genéticamente modificados. La transferencia genética puede ser de dos maneras. Vertical, cuando se transfiere genes de padres a hijos, es decir, de dos generaciones distintas. Pero también puede ser transferencia horizontal, es decir, yo puedo transferir genes entre individuos que son contemporáneos a mí, que viven en la misma época en la que yo vivo, no necesariamente de padres a hijos.
Y en esa transferencia horizontal siempre va que dona la información, yo creo que la recepción. Es muy común el caso de transferencia horizontal en las bacterias, ¿no? Por los diferentes tipos de reproducción que ésta tiene. Y un organismo genéticamente modificado se refiere a la manipulación de su información genética. Entonces, cuando yo manipulo esa información genética, me puedo valer de diferentes métodos, ¿no? Generalmente, para lograr esa modificación genética, se suelen utilizar organismos vivos, como es el caso de bacterias o caso de virus que puedan estar neutralizados, ¿no? Para manipular genes, para introducir genes, para eliminar genes. Entonces, en esta imagen te están mostrando un método, ¿no? Por ejemplo, de una bacteria se van a aislar una o varias características. Luego se va a colocar el gen en un fragmento de ADN de otra bacteria. Claro, porque en este caso lo que se está haciendo es utilizar un plásmido. Tú ya sabes que es un plásmido, ¿no? Esta estructura que forma en general de manera natural parte de una bacteria. Pero cuando estamos en condiciones de laboratorio, ese plásmido nos va a servir para insertar un gen de interés en un individuo, generalmente en una bacteria. Una vez que ese gen de interés mío esté dentro de la bacteria, yo puedo hacer que se multiplique. ¿Por qué? Porque la bacteria va a introducir ese gen a su cromosoma bacteriano y por lo tanto se va a replicar varias veces y por lo tanto se puede así amplificar ese gen. Entonces vas a obtener así, ¿no? Varias copias de un mismo gen de interés. Y esas partículas, ¿no? Que tienen a mi gen, se van a proyectar sobre una célula vegetal de repente, que es, digamos, la planta a la que yo quiero modificar. Y finalmente las plantas van a llegar a obtener ese rasgo que he necesitado, de repente que demoren más tiempo en madurar, puede ser una opción. Entonces, cuando hablas de un organismo genéticamente modificado, básicamente te refieres a introducir, eliminar genes, modificar, variar, ¿no? La intensidad de la expresión de un gen, esos organismos genéticamente modificados. Ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene consecuencias? Eso depende mucho. Por ejemplo, es muy utilizado hacer manipulación genética en Canadá, ¿no? Allí hay varias empresas biotecnológicas y producen organismos genéticamente modificados, maíz, por ejemplo. Em, pero es malo para nuestra salud porque ese es el miedo, mejor dicho. En realidad, no se sabe del todo, pero mira, lo que sí se sabe es que a veces depende mucho del método con el que tú trabajas. ¿Se ha llegado a modificar a seres humanos genéticamente? Sí, ¿no? Ha existido la modificación genética en humanos. Habrás escuchado este caso muy famoso de las gemelas genéticamente modificadas cuando eran embriones. Hubo un científico que quería ser inmune a estas gemelitas eh, para el VIH, ¿no? O sea, que si ellas se encuentran con el VIH, se infectan, igual ellas no iban, digamos, a recepcionar ese virus, no iban a infectarse. Y se ha dado, sí, ¿no? Este científico logró modificar a estas gemelas y ahora ellas, digamos, son inmunes contra el VIH. Sin embargo, el método para lograr ello fue el famoso CRISPR-Cas9, que es un método como un boom actual, muy moderno, pero un método que también tiene consecuencias, ¿no? Que es como un arma de doble filo. Entonces, así como ahora esas gemelas pueden ser inmunes al VIH, también pueden tener, digamos, otra alteración. De repente tienen el sistema inmunológico suprimido. No lo sabemos, ¿no? Porque en realidad es un caso en reserva. Pero en conclusión, el método que tú puedas utilizar para generar a ese organismo genéticamente modificado sí puede tener esos efectos colaterales, como se ha evidenciado en el caso de esas gemelitas genéticamente modificadas. Ahora, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que no se hace? Falso, ¿no? Es algo que es muy común hacer en el mundo y sobre todo en países, digamos, industrializados que producen en gran cantidad. Entonces, se trabaja con organismos genéticamente modificados, pero más que nada a nivel de plantas, ¿no? Papa, maíz, etc.
Y ahora tenemos los principios de la bioética. Cuando un científico realiza su labor, cuando está ejerciendo esa labor, tiene que tener en cuenta estos 4 pilares de la bioética. ¿Qué es la bioética? Es como una guía para que el científico deba hacer lo correcto en su quehacer. Entonces, para empezar, debe tener en cuenta la autonomía, que es esa capacidad de decisión. Digamos que yo estoy investigando la cura contra el cáncer y en mi experimento necesito, ¿no? Necesariamente deben participar seres humanos, ¿no? No puedo trabajar con ratas, no, necesito seres humanos. Entonces, publico y digo, ¿no? Que estoy probando algún fármaco y que necesito tales personas. Pero de repente la información que yo he proveído es una información que no te dice toda la verdad o que te dice medias verdades, ¿no? Que al final igual no son verdades. Entonces yo de repente los animo y les digo, sí, mira, estoy investigando la cura para el cáncer, es un fármaco muy bueno, bla, bla, bla. Pero no informo de las consecuencias, de los efectos secundarios de ese fármaco. Y entonces las personas muy creídas, entonces dicen, ok, sí, acepto participar de tu experimento. Y lo hacen. ¿Eso es correcto? No, porque yo no le he dado realmente la autonomía a esa persona para que decidiera y tomara una decisión coherente. Cuando yo hubiera dado autonomía a esa persona, cuando yo le hubiera dado, le hubiese informado todo, ¿no? Lo bueno y lo malo de hacer ese experimento. Entonces, si yo informo lo bueno y lo malo y a pesar de eso la persona quiere seguir participando en mi experimento, muy bien, genial. Ahí sí recién le he dado la autonomía para decidir, sabiendo esa persona a qué se está sometiendo. Otro principio es la justicia. La labor científica, así como diferentes profesiones, deben buscar eso, ¿no? La justicia, disminuir la desigualdad en el mundo, colaborar con ello. Entonces, vamos a plantear un caso concreto. ¿Qué ha sucedido? Digamos que yo encuentro así, ¿no? De manera al aire, no sé, una enfermedad, el VIH, ya encontré la cura para el VIH. Entonces, como yo soy la única en el mundo que tiene el fármaco que va a luchar contra el VIH, que va a acabar contra él, yo por ese fármaco voy a cobrar $10,000. ¿Por qué $10,000? No todos gritan, porque yo lo he descubierto, porque a mí me da la gana y si yo te cobro 10,000, 20,000 es mi problema. ¿Eso es correcto? No, profesor, eso no es correcto. Eso simplemente contribuye a generar más brechas entre diferentes clases, ¿no? Más problemas, generar desigualdad. Entonces eso no es justo. ¿Y qué te dice la bioética? Que uno como científico, si bien es cierto, debe tener una remuneración, su trabajo, claro que sí, tiene que ser remunerado, respetable, pero siempre basándote en la justicia. Y si vas a cobrar, ok, pero dar una mayor accesibilidad, ¿no? Al público, a diferentes situaciones económicas. Otro punto importante o dos pilares importantes en la bioética es la no maleficencia y por tanto la beneficencia. No es como decirte, haz el bien, por lo tanto no hagas el mal. Vamos a plantear otro caso. Si digamos, yo estoy así, ¿no? Buscando la cura contra el cáncer. Y en mi investigación, yo soy muy consciente que en mi investigación van a morir personas. Pero yo dentro de mí digo, ay, ¿qué me importa? Que se mueran 100, 10,000, 100,000, ¿qué me importa? Si al final, por 100 personas que se mueran, si yo llego a encontrar la cura para el cáncer, se va a salvar millones y millones. Entonces no me importa si se mueren 100, 10,000, no me interesa, porque yo voy a encontrar la cura para el cáncer. ¿Eso es correcto? No. Tú siempre en esa labor científica tienes que hacer el bien, por lo tanto no debes hacer el mal a las personas. Entonces, cuando uno hace, ¿no? Realiza, ejecuta el quehacer científico, siempre debe tener en cuenta estos 4 pilares de la bioética. Bien, finalmente, hasta ahí todo lo que corresponde a genética parte 2. Ahora vamos a entrar con esta segunda parte de la clase, que vendría a ser las teorías sobre el origen de la vida. Ay, un segundo. Ya, bien, vamos a empezar. A ver,
La vida, chicos, se inicia, o sea, la primera aparición de la célula más antigua, podríamos decir, fueron hace unos 3.500, hace unos 3.800 millones de años, ¿no? Son cifras aproximadas. Ya, una disculpa. Entonces, aproximadamente ahí aparece la primera unidad básica de la vida. Sin embargo, este debate de cómo se ha originado la vida recién inicia allá por el siglo IV antes de Cristo, justamente con la propuesta de Aristóteles. Todos sabemos que Aristóteles fue un científico muy renombrado de su época, que colaboró, no sé, con la matemática, con la física, con la biología. Sin embargo, para esta parte concreta, vamos a decir que su aporte fue muy limitado, ¿no? Muy cuadriculado. Él nos va a hablar sobre la teoría de la generación espontánea, o también llamada abiogénesis. Una teoría que nos dice que la vida va a surgir a partir de materia putrefacta, a partir de materia inanimada, pero siempre con una fuerza vital, una fuerza al que él le va a denominar entelequia. Entonces él decía, mire, cuando la fuerza vital actúa sobre la materia putrefacta o inanimada, se genera vida. Y vamos a dar un ejemplo concreto. Tú has visto cómo cuando los troncos se están descomponiendo, por ahí comienzan a surgir cocodrilos. O de repente has visto cuando está lloviendo y se forman charcos y charcos de barro y surgen por ahí insectos, moscas, inclusive sapos. ¿Ya ves? La vida surge así, a partir de la materia inanimada y putrefacta, con ayuda de la fuerza vital, del intelecto. Entonces, esta idea que se plantea, mira, en el siglo IV antes de Cristo, va a continuar. Pasan los años y llegamos aproximadamente a 1600, ¿no? 1667 aproximadamente. Y en aquella época, pues no todos seguían lo que decía Aristóteles. Y uno de ellos va a ser justamente Francesco Redi. Francesco Redi dice, mira, Aristóteles, no estoy tan de acuerdo contigo, ¿no? Entonces voy a hacer un experimento para refutar tu idea. Entonces, él va a colocar 3 frasquitos y en cada uno de ellos va a colocar su pedazo de carne. En uno, digamos, no va a colocar ninguna tapa, todo está totalmente expuesto, y en los otros dos sí va a colocar una tapa, ¿no? Una tapa hermética y, digamos, una base. Dejan estos 3 frascos expuestos, pasan los días, regresa y observa pues lo que tenía que pasar, ¿no? Las moscas dejaron sus huevos en la carne que estaba expuesta y a partir de ahí emergieron larvas. En cambio, en los otros frascos, lógicamente las moscas no los alcanzaban a esos pedazos de carne y simplemente no se formaba nada, ¿no? No se formaba ninguna larva. Entonces Reddy, ya ve, dice Reddy, ustedes están observando cómo la vida no está surgiendo de la nada, sino que está surgiendo a partir de estas moscas, de estos huevos de mosca. Y en los otros frascos no ha surgido nada porque obviamente no he dejado pasar las moscas, ¿no? Para Francesco Redi eso era obvio, determinante. Sin embargo, los admiradores de Aristóteles, sus seguidores, sus fans, le dicen, no, Redi, tú estás mal, te estás equivocando. Lo que pasa es que tú no estás dejando que actúe la fuerza vital porque estás cerrando los frascos. Entonces así tu experimento no sirve, pues. Y descartan el experimento de Redi. Sigue pasando los años y trasladamos todo este debate a un mundo microscópico. Entonces también habían microbiólogos, ¿no? Científicos dedicados a microorganismos que van a seguir las ideas de Aristóteles. Y justamente uno de ellos era John Needham. Entonces John Needham va a realizar el siguiente experimento. Needham era seguidor de Aristóteles, entonces decía, miren, la materia inanimada, a partir de la materia inanimada, sí puede surgir vida y yo lo voy a demostrar, decía Needham. Yo tengo este matraz, observen ustedes, y lo voy a someter a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que luego no me digan que ahí ya existía previamente microorganismos, nada, los voy a matar a todos, los mato con temperatura. De tal manera que voy a tener así, ¿no? Un medio completamente estéril, ¿no? No existe ningún microorganismo. Ahora voy a dejar que esa matraz se quede ahí
expuesta unos cuantos días y ya, digamos, a 10 días, 20 días, regreso, voy a observar qué ha crecido en ese caldo de cultivo. Nidman hacía eso y efectivamente cuando regresaba, el caldo de cultivo ya estaba contaminado, con presencia de microorganismos. Entonces Nidman dice, ya ve, lo que decía Aristóteles es correcto. A partir de esta materia inanimada ha surgido vida, han surgido microorganismos, células. Pero Spallanzani, que es el segundo opositor a esta teoría de la biogénesis, le dice, a ver, Nidman, no, tú no estás haciendo bien las cosas. Yo voy a hacer lo mismo que tú y te vas a dar cuenta, pero de una manera correcta, dice Spallanzani. Y te vas a dar cuenta que no es correcto lo que tú dices. Entonces, Spallanzani hace casi lo mismo, ¿no? Va a esterilizar el matraz con el caldo de cultivo, lo va a dejar unos cuantos días y cuando regresa, como ustedes observan, no había aparecido ninguna forma de vida. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Spallanzani sí había colocado un tapón, ¿no? Él sí había cerrado herméticamente. Bueno, no herméticamente, ¿no? Sí lo había cerrado, digamos, de una manera segura, ¿no? Que evite pasar cualquier microorganismo. Eh, pero otra vez, ¿no? Nilman y los seguidores de Aristóteles dicen, pero Spallanzani, tú estás haciendo lo incorrecto porque no estás dejando pasar a la fuerza vital, a la entelequia, así es que tu experimento tampoco sirve. Entonces también descartan el experimento de Spallanzani. Pasan los años, seguíamos con este debate si era verdad o no lo que había dicho Aristóteles, y vamos a llegar al año de 1800, ¿no? 1862 aproximadamente. Y ahí aparece Luis Pasteur. Pasteur va a tener la genial idea de trabajar con esta matraz, ¿no? Inicialmente, como observas, el matraz era así, de un cuello bastante alargado, pero cuando sometió ese cuello a la temperatura, al calor, lo pudo moldear y le dio esta forma, ¿no? De una S, una forma sinuosa. Previamente, mira, ya había colocado su caldo de cultivo, luego va a esterilizar ese caldo de cultivo para matar cualquier forma de vida, cualquier microorganismo, y luego va a esperar unos días. Cuando espera unos días, ¿no? Regresa, observa y mira que su caldo de cultivo estaba intacto, que no tenía ahí ningún microorganismo presente. Entonces Pasteur dicen, ya ven, yo ahora he dejado expuesto, abierto mi matraz al medio ambiente. Lo he dejado así, totalmente expuesto. Y para que ustedes no digan que lo estoy cerrando, que la fuerza vital no entra, no, lo estoy dejando abierto. Pero a pesar de eso, el caldo de cultivo no se ha contaminado. ¿Y por qué? Porque al haber hecho este cuello sinuoso en forma de esa, todas esas bacterias, microorganismos, protozoarios, polvos, etcétera, que arrastra el aire, se han quedado ahí atrapados. Entonces no han podido entrar en contacto con el caldo de cultivo. Pero para que ustedes se den cuenta todavía, vamos a refrendar la idea. Yo voy a mover, mira mi matraz, lo muevo. Y cuando lo muevo ahí recién todo lo que se había retenido en este cuello de cisne, ¿no? Ahí sí recién entraba en contacto y ahí recién se daba la contaminación, como para refrendar la idea de que esos microorganismos habían venido arrastrados por el aire y que finalmente quedaron ahí atrapados. Bueno, finalmente entonces Pasteur en el año 1862 aproximadamente vence esta teoría que se había arrastrado desde el siglo IV antes de Cristo. Pero básicamente se hace eso, pues, ¿no? Vencer, o sea, refutar, más no explicar cómo se estaba originando la vida. Y el problema inicial era ese, ¿no? ¿Cómo se había originado la vida? Entonces pasan los años y vamos a llegar al año de 1908. Y Svante Arrhenius nos va a proponer la teoría cosmogónica, o también teoría llamada de la panspermia. Esa teoría es muy simple porque Arrhenius decía que la vida era eterna, que la vida estaba en todo el universo y que básicamente se estaba trasladando de un punto a otro, nada más, utilizando un vehículo que podía ser generalmente pues, un meteorito. Entonces, como todo en la vida tiene su oposición, pues Arrhenius también va a tener opositores.
Sobre todo, va a tener tres argumentos en contra. Lo primero es que el espacio exterior no es un lugar favorable para lo que nosotros llamamos vida o para lo que nosotros entendemos y conocemos como vida. Por ejemplo, ¿no? Eh, Se han llevado una serie de animalitos al espacio, moscas, papa, em, perros, ¿no? O sea, se han llevado varios animales al espacio exterior y, digamos, libremente no pueden vivir, ¿no? Les falta el oxígeno de repente o mucha radiación. En fin, el espacio exterior tiene condiciones hostiles para lo que nosotros conocemos como vida. Como te digo, hay gran cantidad de radiación a cada rato. La temperatura aumenta si te acercas al sol. Entonces eso no es óptimo para las condiciones, para poder sobrevivir. Sin embargo, sin embargo, se ha llevado un animalito que es conocido como osito de agua, o también conocido, bueno, no, conocido es como osito de agua, pero su nombre, digamos, más científico es tardígrado. Ese tardígrado es muy chiquitito, es bien pequeñito, es un microorganismo que vive así como como en el musgo, en la humedad sobre todo, ¿no? Y él puede entrar en un estado así de quiescencia. Entonces, ese animalito sí ha podido sobrevivir a esas condiciones hostiles del espacio exterior. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque uno de los opositores de Arrhenius dice eso, ¿no? La vida, al menos la vida que nosotros conocemos, no se podría desarrollar en el espacio exterior. Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el tardígrado, esta investigación actualmente está refutando esa oposición. Otro argumento en contra para la teoría cosmogónica es que la fricción con la atmósfera va, digamos, a eliminar cualquier forma de vida. Entonces Argenius decía, la vida pudo haber llegado a nuestro planeta Tierra a través de un meteorito, ¿no? Impregnado en ese meteorito. Sin embargo, nosotros no nos hemos puesto a pensar, bueno, sí se han puesto a pensar y decir lo siguiente, ¿no? Que la atmósfera primitiva no era la que existe actualmente, no era igual. De repente la atmósfera actual puede tener varias capas, pero la atmósfera primitiva era menos densa y fácilmente podían atravesar así cuerpos como meteoritos y no tener descargas eléctricas, pasar por altas temperaturas, no necesariamente. Entonces también la teoría cosmogónica también no es tan sustentable, no tan fuerte. Y bueno, el tercer argumento en contra, y ese sí tiene más sentido, es que finalmente Argenius no está explicando dónde se ha originado o cómo se ha originado sobre todo la vida, sino básicamente traslada el problema a otro punto del universo. Entonces, las investigaciones continuaron y llega la teoría quimiosintética, o también llamada evolución química, u otros le dicen teoría de la biogénesis. Puede tomar todos esos variantes, esos nombres. Pero ya con esta teoría finalmente entendemos cómo se podría haber originado la vida. Alexander Oparin en su momento lo que hace es proponernos todo de manera teórica, ¿no? Él nunca comprobó lo que él había, digamos, ideado, pensado. Pero ¿qué él había pensado? Que las condiciones de la Tierra primitiva era como tú lo observas en la pantalla, ¿no? Altas temperaturas en el mar porque los volcanes constantemente estaban erupcionando. Entonces la temperatura del mar fácilmente llegaba a 80 grados centígrados. Así constantemente existía vapor de agua en la atmósfera. Las condiciones de repente también existía demasiadas descargas eléctricas, demasiada radiación. En esa atmósfera primitiva, Oparin decía, de repente existía solamente metano, existía amoníaco, hidrógeno, y todo ello unido al vapor de agua, lógicamente hacía que se formara una sopa primigenia que cayó al mar. Y en el mar esa sopa primigenia contenía moléculas orgánicas simples, como monosacáridos, como aminoácidos, ¿no? Eso es lo que propuso París. Entonces luego dijo, de repente, después de millones de años, esas moléculas simples se unieron, se fusionaron
y formaron polímeros complejos. De repente ya no habían monosacáridos, sino polisacáridos. Ya no aminoácidos, sino proteínas complejas. Entonces pasaron otros millones de años y todas esas macromoléculas se aglomeran, se unen y forman lo que uno llama como coacervado, ¿no? Coacervado. Habrán pasado otros millones de años para que aparezca la membrana. Y habrán pasado otros millones de años para que después aparezca el protobionte, y otros millones de años para que aparezca el eubionte, y otros millones de años para que recién aparezcan las primeras células que digamos son las más primitivas. Entonces, digamos, para Oparín, así fue la secuencia, cómo se originan las células, cómo se origina la vida. Esa idea fue, como te digo, teórica. Pero años después, 30 años, 20 años después aproximadamente, Miller y Urey, en condiciones de laboratorio, comprueban lo que dice Oparín. Y efectivamente, ¿no? Tenía razón. Eh, Cuando ellos someten, mira, van a simular esas condiciones de la Tierra primitiva. ¿Cómo era el mar? Altas temperaturas, profesora. Ah, ya, entonces había vapor de agua. ¿Dónde? En la atmósfera primitiva, donde existía amoníaco, metano, hidrógeno. Y mira, a esta área lo van a someter con descargas eléctricas, electrodos. Y digamos, toda esa mezcla se condensa para formar gotitas de agua donde existía justamente presencia en esas gotitas de agua de moléculas orgánicas simples, como aminoácidos. Entonces, desde ahí se supone que lo que había planteado Parín pues era cierto, ¿no? Entonces, al día de hoy, esta es la teoría más aceptada, la teoría quimosintética. Ya, otro punto importante son las teorías acerca de la evolución. A ver, ¿a qué se refiere esto? Actualmente, chicos, existen muchas especies entre plantas, animales, microorganismos. Em, y han existido, ¿no? Hace millones de años, también especies diferentes que ni siquiera hemos llegado a conocer porque se extinguieron como tal. Trilobites, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en suma, lo que quiero decir es que tenemos una gran biodiversidad, ¿no? Que existió, que existe y que seguramente seguirá existiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo se han generado esas nuevas especies? ¿Cómo han evolucionado? Entonces, la teoría evolutivas nos tratan de explicar justamente cómo han ido apareciendo esas nuevas especies, cómo se ha ido dando la evolución. Y entonces, acá tenemos diferentes autores y cada uno de ellos propone un factor distinto por el cual se habían originado esas nuevas especies. Por ejemplo, Lamarck nos habla sobre la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Qué nos dice esa teoría? Nos dice básicamente que el uso frecuente de una parte de tu cuerpo determinará que tú desarrolles más esa parte de tu cuerpo y que el desuso más bien podrá atrofiar esa parte de tu cuerpo. Vamos a tener el caso de las jirafitas. Se supone, para Lamarck, suponía que la jirafa antigua, la más primitiva, tenía así su cuello cortito. Pero como ella tenía que utilizar tanto el cuello para alcanzar las ramas altas y poder alimentarse, y eso lo hacía todos los días de manera constante, entonces Lamarck asume, ¿no? Llega un momento que al haber usado tanto ese cuello, se alarga y por lo tanto se genera una nueva especie, una especie diferente al parental original, ¿no? Al ancestro más antiguo. Bueno, entonces para Lamarck esa es la causa de cómo se originan las nuevas especies, el uso o el desuso de las partes. Darwin más bien va a hablar sobre selección natural. Entonces él decía, ¿no? La vida o los seres vivos somos tantos, pero tantos, que llega un determinado momento donde esa gran cantidad va a tener que luchar por la existencia, por sobrevivir. Les guste o no, así va a ser. Y en ese momento únicamente van a sobrevivir los más aptos, ¿no? ¿Qué significa ser más apto? Bueno, significa
tener caracteres ventajosos para el momento, ¿no? No es que seas más inteligente, más guapo, no, sino que bajo determinadas circunstancias puedes tener un carácter ventajoso. Ponte que estamos en la era del hielo y ahí el más apto querrá decir el que tiene más pelo, ¿no? Pero si estamos de repente un calor azotador, la temperatura en el planeta Tierra se ha elevado, más bien tener gran cantidad de pelo no sería un carácter ventajoso, sino más bien desventajoso. Entonces, cuando Darwin hablaba de individuos aptos, se refería a individuos que tienen caracteres ventajosos en función del momento, dependiendo de la situación. Bueno, entonces Darwin va a decir eso, ¿no? Que únicamente sobreviven los más aptos y ellos únicamente son, para Darwin era así, ellos únicamente son los que se van a generar progenies, ¿no? Nueva descendencia. En el caso de Hugo de Bryce, habla que el factor principal son las mutaciones. Entonces, para Lamarck, ¿quién generaba nuevas especies? El uso y el desuso de las partes. Para Darwin, la selección natural era la que estaba influenciando. Y para Hugo de Bryce, las mutaciones. De Bryce entonces va a decir, una nueva especie necesariamente no tiene rasgos ventajosos. Puede que también aparezcan nuevas especies con rasgos negativos, con rasgos desventajosos. No siempre una nueva especie tiene rasgos ventajosos. Es una idea que plantea De Bryce. Y él dice, no, para que se genere una nueva especie, yo no tengo que esperar millones y millones de años, ¿no? Sino que al toque nomás se puede generar nuevas especies entre diferentes generaciones, ¿no? Y la teoría moderna de la evolución o el neodarwinismo básicamente también le atribuye, ¿no?, a la selección natural la evolución, la aparición de nuevas especies, pero en este caso ya poniendo el componente genético. Entonces, en esta teoría moderna o en el neodarwinismo, hablamos ya no de un gen en un solo individuo, sino hablamos el cambio estructural de los genes en toda una población. Entonces yo tengo mi población de zorros y en ella encuentro individuos con pelaje y otros con poco pelaje. Han luchado por existir, por sobrevivir y solamente lo han logrado aquellos con el pelaje más grande, más abundante. Esos son los que van a transferir su información genética a través de genes, ¿no? A través de genes a la descendencia. Entonces, para el neodarwinismo, ¿no?, la generación de nuevas especies implicaba todo un cambio estructural en la población, ¿no? ¿Un cambio estructural de qué, profesor? Un cambio estructural de los genes de toda una población. Ya, disculpen. Ahora bien, entonces sabemos que ha existido evolución, pero ¿cómo lo evidenciamos? ¿Cuáles son las pruebas, las evidencias? Bueno, tenemos pruebas paleontológicas, ¿no? Básicamente estos restos que se han fosilizado, ya sean huesos, ya sean pisadas, ya sean fosilizaciones en ámbar, eso es indistinto. Pero estos fósiles han demostrado que han existido ancestros, ¿no? Que ha existido evolución. Ya, una disculpa. Otra prueba vendría a ser la embriología comparada. Como el nombre lo dice, ¿no? Básicamente es comparar durante el desarrollo embrionario diferentes especies. Por un lado tenemos un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, ¿no?, un cerdito, una oveja, un conejo y un ser humano. Y vamos a decir que existen aquí tres estadios de desarrollo. En el primario, tú no puedes notar la diferencia, quién es la salamandra, quién es el conejo o el ser humano. No puedes notar esa diferencia. ¿Por qué? Porque todos, mira, tienen su colita posanal, tienen sus hendiduras faríngeas, sus órbitas oculares. Entonces, ¿qué es lo que te hace suponer
Mi disculpe, se le escucha entrecortado. Realmente era así, con estos caracteres. Por ejemplo, se observa una mayor similitud entre el pez y la salamandra, así como en el ave y el reptil, ¿no? Y todos los mamíferos también aquí son bastante similares. ¿Qué te hace suponer eso? Bueno, que de ese ancestro primitivo se dio esta diversificación, ¿ya? Se diversifica y se fueron generando linajes, ¿no? Linajes que dieron origen de repente a peces salamandra, otro linaje que dio origen a dinosaurios y aves, otro linaje que dio origen a los mamíferos. Eh, y finalmente en el tercer estadio se hace ya evidente, ¿no? La diferencia. Por ejemplo, las aves y los reptiles, básicamente, mira, tienen ese pico, esa ranfoteca para poder cortar. Eh, la salamandra y el pez tienen así, ¿no? El cuerpo alargado. Y todos los mamíferos son pues bastante similares. Entonces la embriología comparada te permite recapilar un poquito de la historia evolutiva, ¿no? Entonces, por eso decimos que la ontogenia recapitula la filogenia, es decir, este desarrollo embrionario es un resumen de lo que hubiera pasado en toda la historia evolutiva. ¿Esa evidencia de evolución? Claro, porque nos indicaría que han existido ancestros. La anatomía comparada también nos va a ayudar a poder evidenciar evolución. Y allí tenemos tres tipos de órganos: los rudimentarios, los análogos y los homólogos. Ya, una disculpa. Eh, bueno, ¿qué es un órgano análogo? Bastante sencillo. Estructuralmente no se parecen en nada. Por ejemplo, eh, la pata delantera del topo, que es un mamífero, está hecha de huesos. En cambio, la pata delantera del grillo topo, que es un insecto, está hecha de quitina, de exoesqueleto. Por eso te digo que estructuralmente no se parecen en nada, ¿no? Pero en cuanto a función, sí, porque en ambos casos la pata delantera sirve justamente para cavar, ¿no? Abrirse paso. Los órganos homólogos es todo lo contrario. Por ejemplo, tienes la aleta del delfín, que está hecha de huesos, y tienes la ala del murciélago, que también está hecha de huesos. Homólogos, homología. Entonces, estructuralmente son similares, por eso son homólogos. Pero en cuanto a función son diferentes. Porque mientras el murciélago vuela, utiliza para volar esa ala, el mamífero, el delfín, va a utilizar esa aleta para nadar, ¿no? Entonces, estructuralmente, pues, estructuralmente los órganos análogos son diferentes y los órganos homólogos similares. Y en cuanto a función, los análogos van a tener funciones similares y los homólogos más bien funciones diferentes. La embriología comparada, básicamente, perdón, la bioquímica comparada, básicamente igual va a basarse en las moléculas que forman parte de la materia viviente. En este caso, la insulina. La insulina es una hormona presente tanto en nosotros como en la vaca, en el cerdo, en el cordero, en el caballo, en todos ellos. Entre la vaca y el cordero, cuando uno compara la secuencia de aminoácidos, puede observar de repente una mayor semejanza. Lo mismo entre el cerdo y el caballo, ¿no? Puede existir una mayor semejanza. Entonces, ¿eso qué hace suponer? Que esos individuos han tenido un ancestro en común en algún punto de su historia evolutiva, pero que ya se diversificaron, ¿no? Ya se separaron. Otro, ya. Otra evidencia vendrían a ser las pruebas de citogenética comparada. La citogenética lo que busca es estudiar los cromosomas de la especie. Entonces tú tienes diferentes cromosomas, ¿no? Desde el par 1 hasta el par sexual.
Eso en el ser humano. En nosotros son 46 cromosomas. Pero en el caso del chimpancé, en total son 48 cromosomas. 48. ¿Y por qué se da? Mira, cuando se hace la comparación de ambos cariotipos, vamos a observar que en el par 2, ¿no? Hay dos bracitos, ¿no? Como dos pequeños, no bracitos, sino que son como dos pequeños cromosomas, cromosoma 2 y 3. Pero lo que nosotros hacemos cuando vemos este tipo de comparación, podríamos inferir, ya, de repente el cromosoma 2 y 3 del chimpancé se fusionaron y formaron el cromosoma más grande, ¿no? En la especie humana. Pudo haber pasado, lo cual evidencia que en algún punto de nuestra historia evolutiva habremos compartido un ancestro en común. Es evidencia de evolución. Otra prueba de la evolución son las pruebas biogeográficas, ¿no? Las pruebas biogeográficas, como el nombre lo dice, tú puedes relacionar, puedes evidenciar evolución en función a dónde habitan las especies. Por ejemplo, cuando analizamos, ¿no? Sudamérica, vemos toda una variedad, la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña. Y cuando nosotros analizamos África, Asia, encontramos a los camélidos, ¿no? A los dromedarios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar, inferir esta distribución de estos animalitos? Tú puedes decir, ya, de repente, hace millones de años, todo el territorio era uno solo, era la famosa Pangea. Y seguramente en aquella época vivió un ancestro de los camélidos, hace millones y millones de años. Pero esa población ancestral de los camélidos, cuando se da esta separación de los continentes, ¿no? Una parte queda justamente para África, para Asia, y otra parte queda para América del Sur. Entonces, aquellos que se quedaron en Asia, en África, tuvieron que adaptarse a esas condiciones, desarrollar joroba para poder captar o tener almacenamiento de agua. Y en el caso de la alpaca, del guanaco y la vicuña, ellos como vivían en una zona más cercana a la cordillera de los Andes, hacía más frío, entonces tuvieron que desarrollar más pelaje. Se adaptaron a su medio. Pero al ser parecidos, ¿no? Y estar, digamos, en zonas que pudieron haber sido todo un solo territorio hace millones de años, te hace inferir a ti que todos estos vicuñas, llamas, camélidos, dromedarios provinieron de algún ancestro en común, en algún punto de la historia evolutiva. Ahora, mecanismo de evolución. ¿Cómo evolucionamos? Hay dos formas de generar nuevas especies, ¿no? Hay dos mecanismos, la micro y la macroevolución. Como el nombre te dice, ¿no? Macro se refiere a cambios tan drásticos, tan contundentes, que generas grupos completamente diferentes, ¿no? La macroevolución, por ejemplo, ha llevado a que a partir de, digamos, un ancestro en común, se hayan originado plantas por un lado y animales por otro, totalmente diferentes. Pero eso es macroevolución, cambios drásticos que lleva a la generación de nuevas especies. En cambio, la microevolución se refiere a cambios pequeños, pero lo suficientemente sustanciables o lo suficientemente fuertes, en todo caso, ¿no? Para decir que son nuevas especies. Y ese es el caso de las famosas islas de Galápagos. Se supone que en estas islas antiguamente había, digamos, un primitivo, ¿no? Un pinzón primitivo, pero, o toda una población de pinzones primitivos. Pero cuando llegó la lluvia, cuando llegó una catástrofe, vamos a decir, un terremoto, qué sé yo, todo ese único territorio se parte, ¿no? Se quiebra y se generan diferentes islas, pequeñas islas. Y entonces en cada una de esas islas queda un grupo de estas aves, estos pinzones. Y con el pasar de los años tuvieron que adaptarse a esas condiciones de vida. Por ejemplo, de repente había mucha fruta en una isla, tuvieron que desarrollar un pico para comer exclusivamente fruta. En otra de las islas en que se quedaron había muchas semillas, adaptaron su pico para comer muchas semillas, y así, ¿no? Entonces, cuando uno observa todos estos pinzones y las diferentes islas Galápagos, puede observar una similitud, una semejanza. Pero, ¿cuál es la diferencia principal? Su pico, ¿no? El pico diferente, adaptado a la forma de alimentación. La modificación que se ha hecho es muy pequeña, pero lo suficientemente sustancial
para decir que en cada una de esas islas viven especies diferentes. Pero, ¿cómo se lleva finalmente la generación de especies diferentes? Se sigue este protocolo, ¿no? Primero, siempre hay un aislamiento geográfico, luego uno reproductivo y finalmente un aislamiento genético. El aislamiento geográfico se refiere a que la naturaleza, de repente en este caso como te ponen un río, apareció en medio de toda una población de escarabajos. Entonces, el río está llevándonos a un aislamiento geográfico. ¿Por qué? Porque la población inicial ahora se va a partir en dos. Es como si se generan dos poblaciones diferentes. Esas dos poblaciones, ¿no? Van a seguir ahí al lado del río, pero no van a poder intercambiar, no van a poder tener contacto. Eso nos va a llevar a un aislamiento reproductivo. Y así pasarán años y años y años hasta que finalmente se hacen incompatibles los genes, porque ya son dos especies diferentes. Ese finalmente es el aislamiento genético. Puede que el río se vuelva a desaparecer, ¿no? Y tú vuelvas a tener dos poblaciones juntas. Pero como ya hubo aislamiento genético, no importa que se vuelvan a juntar, porque igual ya no van a poder procrear. Ok, también otro punto importante es hablar sobre los patrones de evolución. ¿Qué quiere decir? Que después de una extinción masiva siempre viene una radiación adaptativa. Y eso pasó con los dinosaurios. Hace millones de años, esos dinosaurios vivían felices de la vida. Sin embargo, estos dinosaurios convivían en aquella época con mamíferos que eran pequeñitos, del tamaño así, mira, de una rata. Entonces, cuando viene esta catástrofe que arrasa con la gran mayoría de dinosaurios, solo sobreviven unos pocos, justamente los mamíferos más chiquititos. Y a partir de esos mamíferos comienza toda una diversificación de nuevas especies. Eso es radiación adaptativa, ¿no? Ese es el patrón que se sigue en la evolución. Luego de una extinción masiva, siempre sobreviven unos pocos y esos pocos, a partir de esos pocos, se va a generar nuevas especies en unos pocos millones de años. Y bien, finalmente, para hablar sobre el origen de la especie humana. Acá también debo ser enfático. Mira, cuando uno estudia la evolución de la especie humana, muchas veces te pueden aparecer nuevos huesos, nueva evidencia, y el orden que digamos hoy tenemos, el próximo año puede ser diferente, ¿no? O puede seguir manteniéndose también, no sabemos. Entonces, u otros autores científicos, por ejemplo, pueden considerar a todos los individuos de un mismo género, u otros de la misma, sobre todo eso, ¿no? Del mismo género. Eso, digamos, este año. De repente el año que viene, al encontrar otro hueso, dicen, no, eran de dos géneros distintos. Entonces, con lo que te quiero decir, en resumen, es que puede haber mucho debate, ¿no? Con respecto a la evolución de la especie humana. Sin embargo, para fines de nuestro examen, vamos a aprender cosas muy puntuales, ¿no? Y de una manera sucinta, práctica. Entonces, algo así, mira. La vida, los mamíferos sobre todo, aparecen aproximadamente hace unos 200 millones de años, 245 millones de años. Y cuando ellos aparecen, comienzan a generar descendencia y tres linajes, los monotremas, marsupiales y placentarios. Y a partir de esos placentarios continúa la evolución y se generan primates, murciélagos, roedores, ungulados, ¿no? En fin. Entonces, en este momento de la historia, ¿no? Esa radiación adaptativa, es decir, están desapareciendo los dinosaurios y las pocas que sobreviven, es decir, pocos placentarios ungulados. A partir de los primates, también se va a diversificar dos linajes, el de los prosimios y los antropoides. Por ejemplo, este famoso, ¿cómo le llaman? El Rey Julien, ¿no? Que han visto esta película Madagascar. El lémur, por ejemplo, son ejemplares de prosimios. Pero ¿qué tienen en común con los homínidos, con los simios? ¿O qué tienen todos ellos en común? Son primates, es decir, tienen 5 dedos, ¿no? En la mano tienen 5 dedos, tienen el pulgar oponible, lo que permite una mayor aprehensión de los objetos. Entonces, eso es lo común en todos los primates. De ahí, por el tamaño, por las formas de vida, pueden ir variando.
Un prosimio pues es más pequeño, ¿no? Es nocturno, suele salir durante las noches a cazar la presa, en fin. Y los antropoides se les denomina como tal porque ya se asemejan más a los seres humanos. Y a partir de esa línea, los antropoides, va a existir, digamos, dos linajes generados, los simios y los simios. Los simios propiamente son el orangután, el chimpancé, el gorila, y los homínidos es justamente de la familia de la cual nosotros, seres humanos, venimos. Pero en ese punto de división entre simios y homínidos hubieron representantes, ¿no? Como el Sahelanthropus chadensis, el Orrorintugenensis. Antiguamente se estaba debatiendo quién fue primero, si Sahelanthropus o si Orrorin, pero al final se llegó a la conclusión que primero aparece Sahelanthropus y luego el Orrorintugenensis. Y a partir de ese Orrorin ya nace todo este linaje de los homínidos, siendo el primer homínido el Ardipithecus ramidus. Tanto el Sahelanthropus como el Orrorin como el Ardipithecus, todos ellos se van a considerar como si fueran bípedos facultativos. Quiere decir que van a ponerse en dos pies, en dos piernas, en determinados momentos, no siempre. Pero después del Ardipithecus aparece el Australopithecus afarensis. Y el afarensis sí va a ser el primer homínido, ¿no? El primero que va a ser bípedo totalmente. Aquí está la famosa luz. Y después del Australopithecus aparecen los del género Homo. Y dentro de los del género Homo vamos a tener varios representantes. Por ejemplo, está primero el Homo habilis, que se llama así porque fue el capaz de fabricar su propia choza, ¿no? Utilizando instrumentos muy rústicos, pero pudo fabricar su propia choza. ¿Por qué se caracteriza? Porque mira, él nunca sale, ¿no? Nunca sale del África, siempre se queda ahí. ¿Podía hablar así como tú y como yo? No, pero al menos podía emitir sonidos que le permitían una comunicación. Luego el Homo erectus es el más similar al hombre actual, porque él ya es erguido. Su aspecto es más parecido al del hombre actual. Se caracteriza porque él por primera vez encuentra el fuego y gracias a eso él puede cocinar sus alimentos y por lo tanto va a poder degradar proteínas, lo cual ayuda a aumentar esa masa encefálica. Entonces pasarán millones de años y se dará lugar al hombre neandertal, que convive en un tiempo con el Homo sapiens. Inclusive el neandertal y el Homo sapiens se van a llegar a reproducir. Prueba de ello es que al analizar el material genético de nosotros, del hombre actual, se pueden encontrar genes que eran propios del neandertal. Ahora, ¿por qué se caracterizan para fines del examen? El neandertal siempre iba a enterrar a sus muertos, ¿no? O sea, ya tenía un mayor grado de desarrollo, ya había mayor sensibilidad, andaban, digamos, en comunidad. Y el sapiens sapiens es el famoso hombre del arte rupestre, ¿no? El hombre de Cromañón, el que ya también tenía un mayor grado de desarrollo social, podríamos decir, por estas prácticas de ritos religiosos, digamos, estrategias para la caza, en fin. Y finalmente hablaremos de la taxonomía, que se refiere básicamente a la clasificación de los seres vivos, ¿no? Entonces, existe gran diversidad de seres vivos, pero imagínate, ¿no? Para poder estudiar a cada uno de ellos tenemos que ordenarlos y organizarlos, y eso nos permite la taxonomía, agruparlos en diferentes categorías. Cada una de estas categorías está en función a las características en común que comparten. Si tú eres de una especie, tendrás más características en común, ¿no? Si todos somos de la misma especie, compartimos muchas características en común. Y también como existe una gran diversidad, a cada animalito le corresponde un único nombre científico, el cual se compone, como observas, de dos palabras. La primera siempre tiene a la primera letra en mayúscula y todas las demás en minúscula. Y la segunda palabra, ahí sí, ¿no? Todas las letras completamente son en minúscula. Cuando estamos escribiendo de repente en computadora, todas las letras tienen que estar así, en cursiva. Pero de repente, si estamos escribiendo a mano alzada y no es tan fácil distinguir esa cursividad, entonces podemos utilizar un subrayado. Y finalmente, nosotros podemos ver aquí dos autores
que están clasificando a los seres vivos de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos Robert Whittaker, que va a clasificar a la vida en 5 grandes reinos, ¿no? El Plantae, Animalia, Protista, Fungi y el Monera. En cambio, Carl Woese se va a basar en el ARN ribosomal, y él simplemente va a clasificar a la vida en 3 grandes grupos, 3 grandes dominios: el bacteria, el archaea y el eucaria, proponiéndonos Carl Woese que el archaea y el eucaria van a estar más, digamos, relacionados, emparentados, como estás viendo en la imagen. Listo, ahora sí, me vas a dar un pequeño segundo para poder compartirte las claves preguntas de esta semana. Ya, pregunta 1, ¿ya? En la 1 vas a colocar la E de enano. En la 2 vas a colocar la C de casa. La 3, la D de dado. La 4, la D de dado. La 5, la A de avión. La 6, la A de avión también. La 7, la E de enano. La 8, B de bueno. 9, B de bueno también. En la número 10, D de dado. En la 11, la C de casa. En la número 12, la B de bueno. En la número 13, la E de enano. En la número 14, la B de bueno. La número 15, la D de dado. D de dado. Y la número 16, la E de enano. E de enano. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. No sé si tengan alguna duda, consulta, pregunta. Ay, sí, muchas gracias. Sí, esas son las claves. Muchas gracias, Giovanni. Bien, listo, chicos, entonces que tengan buenos días. Creo que las 9:50 es el receso. Entonces, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss, cuídese, que tengan buen día. Gracias.